amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor, está hoy de vuelta. Les traigo una receta de productos del mar y atrás de mí ya están viendo de qué se trata. Cóctel de camarones, una sabrosura. Y si quieres saber cómo es que lo preparo, lo invito a que se quede hasta el final para que no se pierda ningún detalle. Y ahora, adelante video. Mis amores, los ingredientes los pueden encontrar acá abajo en la cajita de descripción durante el video y al final del mismo van a ver el listado con todos los ingredientes. Mi recomendación es que en ese momento hagan pausa al video para que los puedan escribir con comodidad. Vamos a comenzar con la receta. Yo tengo aquí mi hornilla eléctrica y una cazuelita. Y lo primero que voy a hacer es agregar el agua. Me parece muy poca agua, voy a buscar más y regreso. Con esta cantidad es suficiente. Ahora le voy a agregar un poco de sal, esto es al gusto. Enciendo a temperatura medio alta, voy a tapar y voy a esperar a que hierva. Ya el agua está hirviendo, voy a retirar la tapa y vamos a agregar los camarones o gambas como se le dice en España. Ahora se enfrió el agua por los camarones, tengo que esperar a que vuelva de nuevo a hervir y entonces voy a contar 1 minuto, eso va a ser todo. Ya el agua está hirviendo, nuevamente voy a contar a partir de ahora 1 minuto. Ya pasó el minuto, vamos a apagar el fuego y rápidamente vamos a retirarlos del agua. Y yo tengo esta vasija aquí que tiene agua fría, yo la saqué ahora mismo del refrigerador, también le puede poner cubitos de hielo si quiere. Y esto lo vamos a hacer para cortar la cocción. Vamos a pasar los camarones bien escurridos para esta otra vasija. La tapamos y la vamos a llevar para el refrigerador mínimo 30 minutos. En este recipiente vamos a preparar nuestra salsa rosada. Para ello tengo acá la mayonesa. Yo les recomiendo que tengan siempre mayonesa extra por si necesitan ponerle más. Seguimos agregando el ketchup. También le voy a poner cebolla roja cortada en cuadritos bien pequeñitos y piña, que puede ser natural o de lata. Y por último le voy a poner un poco de jugo de limón. Con unas goticas es suficiente. Vamos a mezclar. Y ahora vamos a traer los camarones que están guardados en el refrigerador. Ya tengo los camarones que traje del refrigerador y ahora los vamos a incorporar a nuestra mezcla. Colóquenlos con cuidado. Y vamos a revolver con nuestra salsa rosa. Ya nuestro cóctel de camarón está listo, pero les voy a dar un tip. Y es que lo voy a guardar en el refrigerador unos minutos para que se concentren todos los sabores. Y luego, a servir. Ya saqué nuestro cóctel de camarones del refrigerador y ahora ya vamos a servirlo en estos lindos vasos de vidrio. Mi gente, ya yo estoy lista para hacer el trabajo difícil, pero voy a esperar a que Francisco llegue. Aquí llegué y veo que ella tiene aquí cóctel de camarones. Me imagino que va a ser una delicia. Antes de hablar del cóctel de camarones, ella tiene que decirle algo. Así es. Y es que si les ha gustado toda esta preparación,
de esta receta, por favor nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Con ustedes contamos para llegar a una meta que nos hemos propuesto, que hemos planificado, que es 1 millón de amigos, 1 millón de suscriptores. Sin ustedes no podemos llegar. La ayuda de ustedes es imprescindible. Y para eso, mira, aquí en la esquina hay un botoncito que dice suscribirse. Usted lo toca, se suscribe, es gratis y nos va a ayudar. Y usted no sabe cómo nos va a ayudar muchísimo a llegar a la meta. Y antes de seguir, quería contarte 2 historias que me aprendí del surgimiento de cóctel de camarones. ¿Ah, sí? Cuéntame. Mire, y para ustedes también les voy a contar. El cóctel de camarones surgió aquí en Estados Unidos. Había una época que era la época de la ley seca, que no se podía tomar bebidas. Los dueños de bares, restaurantes, de hoteles, tenían que darle un nuevo uso a la cristalería, a las copas, a los vasos, que idearon servir en las copas este cóctel de camarones y por tanto se le llamaba cóctel de camarones. Hay otra historia de que el cóctel de camarones surgió un poquito antes, en una época aquí en Estados Unidos en que a todo se le decía cóctel. Por ejemplo, las mujeres cuando se ponían un vestido decían, me voy a poner un vestido cóctel. Cuando iba a una fiesta, decían, voy a una fiesta cóctel. Cuando iba a un restaurante, voy a un restaurante cóctel. Cuando se sentaban a la mesa, decían, me senté en una mesa cóctel. Y en la mesa pedían un cóctel de camarón. ¿Qué te parece? Eso está gracioso. Está gracioso, ¿no, verdad? Está bastante... Pero bueno, es una historia que es real. Y además, tú sabes cómo se expandió esta receta, ¿no? Sí, esta receta, bueno, fue muy popular en los Estados Unidos y se expandió a toda la América Latina y también a Europa. Y tú sabes que con la llegada de los estadounidenses a la isla de Cuba, también ellos llevaron la receta. Aunque los criollos, los cubanos, optamos más por la versión a la española, es decir, preparar el cóctel con la salsa rosada. Con la salsa rosada, que es mayonesa con ketchup. También sé que hay otros países latinoamericanos, como México, por ejemplo, utilizan lo que es otros ingredientes, ¿no? Sí, más bien lo hacen con jugo de tomate, aguacate. Trocean el aguacate, también le ponen chile picante, ¿no? Chile picante. Ustedes saben que en México y en general en Centroamérica gusta mucho el picante. Exactamente. Bueno, a mí me gusta mucho la versión que ella acaba de hacer, que es con mayonesa y ketchup. Ahora vamos a hacer el trabajo duro. Pero antes, aquí vienen los ingredientes para que ustedes aprendan a hacerla, tomando nota de los ingredientes que aparecen ahí. Y bueno, ya vieron los ingredientes. ¿Y qué nos toca hacer ahora? El trabajo duro que ustedes están esperando, que es probar este maravilloso cóctel de camarones. Ahí tienes el tuyo y este es el mío. No, empieza tú eres el que hace el trabajo difícil ahora. Aquí voy a probar este camaroncito. Vamos a ver cómo está el sabor. Camaroncito duro, sácame del apuro. Déjeme probar el otro. Yo le he puesto aquí limón porque ustedes saben que todo lo que es pescado, marisco, va muy bien con jugo de limón. A mí me encanta. Esto es una maravilla. También leí que dicen que el cóctel de camarones ha pasado de moda. No sé por qué. ¿Qué tú crees? Yo creo que esto es una receta que siempre lo va a hacer quedar bien. Y no solamente ahora para la cena del 14 de febrero, que es espectacular para esa cena, sino también para como entrante para cualquier cena que usted tenga importante de una celebración, una fiesta. Un cóctel de camarones siempre va a ser una buena idea, una buena receta. Y también para el 14 de febrero no se olviden que el postre ideal es el volcán de chocolate. Le pusimos el video hace poco en el canal. Exacto, el video anterior a este es el volcán de chocolate. Un postre ideal para el 14 de febrero, para celebrar junto con su enamorada, con su esposa o con sus amistades. Otra fecha tan significativa, el amor y la amistad. Así es. Y antes que se me vaya a olvidar, los quiero invitar a que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok, que en ellas ustedes pueden ver fotos y videos cortos que ponemos en estas redes. Además, seguimos en comunicación entre video y video. No dejen de hacer el cóctel de camarones, riquísimo, delicioso. Ahora cuando termine el video, esto, yo me lo como completo. Delicioso. Pero buena está la salsa.
Está divina. Otro detalle que quería decir es que si ustedes nos están acompañando hasta esta parte del video, que en los comentarios, por favor, nos dejen un emoji de un camaroncito y así nosotros lo vamos a saber. No tiene que escribir nada, simplemente, mire, pone un camaroncito, el emoji de un camaroncito. Y así sabemos que ustedes llegaron hasta este punto del video. Así. Y bueno, ¿qué queda ahora? Bueno, ya lo que nos queda es despedirnos, desearle que tengan una romántica cena el 14 de Este 14 de febrero. y que la pasen muy bien en familia y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Chao. Seguimos. Probando o comiéndonos este delicioso cóctel de camarones que nunca pasa de moda. Que nunca, nunca pasa de moda. Camaroncitos duros, sácame del apuro. Por ustedes. ¿Vale? Maravilloso.